actividades académicas. Bueno, muy buenas tardes. El programa de egresados les da la bienvenida a todas y todos los asistentes a Diálogos con Egresados. Sean bienvenidos al conversatorio El cuidado y su dignificación, servicio y o trabajo. El cuidado como centro de la vida, las políticas que garantizan los derechos de las trabajadoras de cuidado, reconocer, dar visibilidad y las transformaciones culturales que nos implican como sociedad para cuidar a quienes cuidan y preservan la vida. Este espacio es un claro ejercicio político para brindar información al respecto de problemáticas que han sido atendidas y aún nos falta tomar acción al respecto de la dignificación de los trabajos de cuidado en Colombia, los ámbitos sociales, empresariales y cotidianos. En este conversatorio nos acompaña Paula Fernanda Sánchez, quien es creadora de creotucuento.com. Desde 2011 facilita procesos terapéuticos, holísticos y artísticos con enfoque diferencial de género y étnico. Paula Niño Rodríguez, Pola, psicóloga integrativa con enfoque energético espiritual, creadora de Muta y Red Chie. Diana Paola López Bojacá, politóloga, especialista en políticas públicas y justicia de género, activista menstrual, creadora del Menstrurero. A ustedes tres, muchas gracias por su participación en esta actividad académica y a los asistentes también les damos la bienvenida. Tienen la palabra, muchas gracias. Bueno, pues darnos las gracias a todos y todas las personas que estamos en este momento, en este espacio. Y bueno, pues vinimos a conversar y este conversatorio parte también como de esas experiencias y de esos procesos que también nos han llevado justamente a darle lugar a, de alguna manera, lo que es el trabajo del cuidado y aspectos que es importante que de repente podamos darle otras perspectivas, otras miradas, de repente hacernos preguntas que quizás no nos hemos hecho. Y bueno, pues en ese sentido, hoy en este conversatorio, pues queremos partir justamente de este tema de el trabajo del cuidado remunerado y no remunerado. En Colombia, solamente 4 de 10 mujeres dedicadas al empleo doméstico en Bogotá cotizan al sistema de seguridad social, tanto salud como pensión. Eh, para el 2023, si miramos las encuestas de uso del tiempo, las mujeres, bueno, los trabajos del cuidado, principalmente los no remunerados, son hechos realizados por mujeres. En Bogotá representan el 96%. Y cuando miramos también en términos económicos, pues vemos que mucho de ese tiempo que se usa para el trabajo del cuidado, pues es un tiempo que no tiene una remuneración económica y otras veces no tiene ni siquiera un reconocimiento en términos de el lugar y la importancia que tiene también para el bienestar de los hogares, de las familias, de los espacios donde también se está ejerciendo este trabajo. ¿Y, y por qué empezar justamente dándole este lugar? Porque de alguna manera, eh, pues también hay otras formas, hay otras posturas que nos permiten, bueno, cómo es esto del trabajo del cuidado, cómo y quiénes históricamente han realizado estos trabajos del cuidado. Y bueno, pues me gustaría, vamos a entretejernos aquí como entre las tres y entre las personas que en este momento están conectadas a partir como de también esas experiencias de ese lugar. Y en este momento, pues me gustaría darle paso a Paula Fernanda y su ponencia, que justamente está direccionada en términos de nosotras, las hijas de sirvientas a trabajadoras del cuidado. Esta ponencia busca sensibilizar, o bueno, esto que nos va a acompañar Paula Fernanda,
pues es tener una sensibilización al respecto de las madres trabajadoras en servicio doméstico, esto que si bien fue una tendencia en los años 60, de repente viene de mucho más atrás, de estas mujeres que fueron traídas desde lo rural y resultaron siendo las sirvientas a cambio de techo y comida, sin regulación, sin derechos, pues esto no era considerado un trabajo. Y aún hoy ello persiste. Cuando hablamos de esa siguiente generación y las generaciones después de los 90 que han dado unos pasos significativos en términos, por ejemplo, legislativos y que han buscado dignificar el trabajo del cuidado, bueno, pues, ¿cuál en este momento es esa relación con esas personas que realizan estos trabajos del cuidado? ¿Cuáles son esos roles de cuidado? ¿Qué está pasando? Y bueno, pues entonces aquí le voy a dar la palabra a Paula Fernanda para que nos lleve y nos navegue en su propuesta. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas, todos y todas. ¿Pones la presentación, porfa? Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Paula Fernanda Sánchez Sánchez, doblemente Sánchez porque al cumplir los 18 años me coloqué el apellido de mi madre, que es el que llevo como primer apellido, entonces alguien me dijo como doblemente hija de tu mamá. Y traigo a colación este comentario porque pues voy a hablarles sobre este tema del cuidado, del trabajo doméstico desde mi historia personal y cómo me ha atravesado y a qué reflexiones me ha llevado. Yo soy hija de María Fredes Vinda Sánchez, una mujer que a los 3 años de edad, después de la muerte de su madre en Rovira, Tolima, es aparentemente regalada a un hombre que era juez en ese lugar y es regalada porque la abuela no puede sostenerla. Entonces, mi madre tenía 2 hermanas más y a cada una de ellas las desagregaron y las separaron. Mi mamá fue la única que terminó siendo traída aquí a Bogotá eh, bajo la promesa y o solicitud de la abuela de que tuviese una mejor vida. Ella es traída aquí por este señor para que sea la empleada doméstica de su esposa. Una costumbre que, como lo mencionó Diana Paola, en los años 60 fue muy marcada, igual se sigue presentando y se ha presentado desde hace mucho tiempo, y es esta noción de las dificultades que hay en el campo. Entonces las familias, al verse que no pueden sostener a sus hijos e hijas, sobre todo a las hijas, las manda a la ciudad para que sean empleadas domésticas en los hogares y tengan un mejor porvenir, aparentemente, ¿no? Entonces, mi madre de 3 años, como le dije, llega para cumplir estas labores, pero la mujer, la esposa de este hombre, tenía ya otra chica, que en ese momento tenía 10 años, era su empleada doméstica. Entonces ella no la recibió porque dijo que además mi mamá estaba muy pequeña. Eh, y bueno, finalmente mi mamá fue recibida en el hogar de una de las hermanas de esta otra señora y fue criada allí mucho desde esa noción de ser la empleada doméstica. Yo durante mucho tiempo, yo nací en ese mismo hogar, mi mamá se fue cuando tenía 15 años, me tuvo y yo tenía 3 meses de edad y me dejó en ese hogar. Entonces, ella fue desarraigada y después se crió en este hogar y en este hogar nací yo y ella por diversas razones se fue y me deja allí. Entonces, yo crecí siendo, digamos que, la hija de las señoras de la casa, en adopción. Y por mucho tiempo yo me sentí muy avergonzada de ser la hija de la sirvienta, porque alrededor de la historia de mi madre y de lo que hacía, yo escuchaba comentarios muy peyorativos, ¿no? Sobre cosas como las sirvientas, porque así se nombraban en ese momento, las sirvientas huelen feo, las sirvientas son ladronas, son perezosas, las sirvientas buscan a los dueños de la casa y se embarazan. Entonces, como que empecé a construir todo un contexto alrededor de lo que era la sirvienta
Y al hacer esta relación desde muy pequeña de que mi madre era una sirvienta, había un gran rechazo en mí hacia ella, ¿no? Y en general como el tema de la servidumbre. Con el tiempo, pues yo crecí y también empecé a forjar mis propias reflexiones al respecto. Yo siempre estuve en contacto con mi mamá, unas veces más cercana que otras, y más o menos el 2011, pues empecé a tener una perspectiva diferente, ¿no? Al respecto de qué era esto que pasaba alrededor del servicio doméstico y todas estas mujeres que habían sido desarraigadas. En este momento, pues mi mamá, digamos que era más del campo, pero también esto ocurría mucho desde comunidades indígenas, que eran mujeres traídas como una mano de obra muy barata, y pues considerando que las mujeres del campo o indígenas son fuertes y resistentes, entonces las traen para ese tipo de trabajos. Y empecé a elaborar un documental que yo he llamado Nosotras las hijas de las sirvientas. Esto a raíz de que en algún momento una amiga mía que estaba siendo candidata a edilesa y su madre era empleada doméstica en una casa, cuando íbamos pasando al centro de votación, otra señora de otro partido político gritó, ahí va la hija de la sirvienta. Y yo en ese momento me sentí también interpelada, ¿no? Dije como, pues yo también soy la hija de la sirvienta. Y gracias a muchas de las acciones, sacrificios y violencias que vivió o que vivieron esas sirvientas, muchas de nosotras y de nosotros, pues tenemos otro lugar hoy en día en la vida y otras posibilidades. Entonces quisiera leer, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, porfa, que bueno, es más de contexto. Diana Paola. En teoría ya pasé, pero ya miro. Ah, bueno, yo no la veo. Bueno, aquí es más como va a ser una relación que el trabajo doméstico en Colombia se reconoce recién en el 2010, ¿no? Y como que de ahí en adelante pues han venido haciendo otro tipo de reconocimientos y otro tipo de garantías. Esto para pensarnos que hasta hace muy poco había una dignificación en términos de este trabajo doméstico, ¿no? Igual sabiendo que aún hoy en día hay muchas mujeres, sobre todo son mujeres las que ejercen este trabajo, que no tienen unas condiciones dignas para trabajar en lo doméstico, en el trabajo doméstico, al cuidado de otros hogares. Entonces, y ya puedes pasar a la siguiente, yo escribí el siguiente texto, honrando a mi madre y a todas estas trabajadoras domésticas. No sé si ya lo pasaste también y ahí no se ve. Pero voy a empezar a leerlo. Dice, niñas arrancadas de sus tierras llegaron a las ciudades con la promesa de un mejor vivir. Con el paso de los años, fueron dejando en cajones húmedos y olvidados a sus ancestros y costumbres. Quemaron sus rostros con el calor de los fogones en los que cocinaron sus dolores, entregando su lealtad a cambio de protección. Sus legados fueron heredados a los hijos de la ciudad. Con escobas labraron el polvo de las casas y arrancaron sin descanso la maleza que habitaba en los hogares de sus salvadores. Poco a poco reemplazaron a sus padres por patrones y sus ropajes de campo fueron cambiados por uniformes. Fueron vistas como propiedad de las familias en las que crecieron. Se negaron al amor, pero muchas vieron invadido su lecho. Fueron tratadas con menosprecio por mujeres emperifolladas que escondían tras su estatus la desgracia de su género. Ambas fueron esclavas humilladas, condenadas y explotadas, pero a unas las llamaron las señoras de la casa y a otras las sirvientas. Este fue un texto que bastante controversial cuando lo he compartido y sobre todo cuando he aplicado como a convocatorias, porque en mi reflexión, como les contaba, yo crecí, digamos que con las señoras de la casa, pero esas señoras de la casa con las que yo crecí tenían que hacer todos los cuidados de la casa, ¿no? El oficio, lavar, limpiar, cuidar a los hijos y aparte también salir a trabajar. Entonces, hay como esto de la sirvienta, es la que yo traigo para que haga los oficios, pero en nuestros hogares muchas de nosotras seguimos siendo las sirvientas de la casa.
Entonces, por eso yo lo menciono así, ¿no? Como unas llamadas sirvientas y otras la señora de la casa. Y desde aquí, pues, yo quisiera hacerles como unas preguntas, si quieren ir escribiendo en el chat o para que las reflexionen, y es, ¿cuántas de las personas que están aquí conectadas saben de las historias, ¿no? De sus ancestras? Porque mi hipótesis es que en nuestros linajes, sea más cerca, mamá, abuela, bisabuela o más atrás, existió alguna sirvienta y gracias a esa sirvienta y a ese sacrificio que hizo, nosotros, nosotras y nosotros hoy tenemos otras posibilidades de vida. Eh, entonces, como que olvidamos esto y olvidamos muchas veces que los privilegios que tenemos están sobre bases que construyeron muchas veces estas mujeres. Y otra pregunta que quisiera hacerles que respondan ahí es como, ¿cuántas de las personas que están conectadas en este momento pagan para que otra persona haga el aseo de sus casas? O para que cuiden a sus hijos, o para que ejerzan esta labor del cuidado en la casa. Y de estas personas que lo pagan, ¿cuánto pagan a esas mujeres por ese trabajo? ¿Y qué duración tiene esa jornada de trabajo? Porque me he encontrado también con que a veces es muy fácil hablar del cuidado cuando estamos desde los privilegios, ¿no? Cuando yo tengo un trabajo que me permite pagarle a alguien para que haga lo que yo por diversas razones no puedo o no quiero hacer, pero no lo dignifico lo suficiente, ¿no? Como es como lo regateo. En promedio, en Colombia, el día a una persona que trabaja en el servicio doméstico se le paga a 55.955 pesos y puede ser una jornada hasta de 8 horas. Entonces, la invitación es cuando pensamos sobre el cuidado y sobre estas mujeres que ejercen estas labores, ¿realmente estamos reconociendo la labor que realizan? ¿Sí? Teniendo en cuenta además que si bien una trabajadora doméstica no produce mercancía, y cuando hablo de trabajadora doméstica, bueno, hablamos a las que les pagan, ¿no? Como que en términos de las definiciones desde lo legal. Pero las llamadas amas de casa, que finalmente también hacen estas labores domésticas, pero no remuneradas, pues gracias a que ellas están sosteniendo estos hogares, eso permite que otros miembros de la familia puedan salir a hacer diversas cosas, ya no solamente a traer el dinero, sino de repente a estudiar, a viajar, a dedicar tiempo a otros espacios propios, mientras que esta persona, que suele ser una mujer, está al cuidado de la casa, ¿no? Y en esto yo pienso un poco, sin ánimo de ofender, sino más reflexivo, como fácil es estar en las marchas y en las protestas cuando en casa está una madre que te procura el alimento, te tiene la ropa limpia, tu cama, ¿no? Como todo ese espacio. Entonces, como a veces abanderamos luchas por la dignificación, pero nos olvidamos de dignificar a quienes están en nuestra casa. Que hablo de las madres, pero pueden ser las compañeras, las esposas, las hermanas, o las hijas incluso, ¿no? Entonces, desde aquí, pues en mi reflexión a hoy, mi madre en este momento tiene 65 años más o menos. Es una mujer que pues trabajó toda su vida en el servicio doméstico, nunca cotizó a pensión, claramente ella no tuvo todas estas posibilidades. Hoy en día su cuerpo está afectado seriamente porque este ejercicio del trabajo doméstico físicamente es muy exigente, entonces ella está enferma, no tiene una pensión que la sostenga y de hecho aún continúa haciendo labores de cuidado, ya no pago, lo hace en casa de uno de mis hermanos, pero es la forma en la que ella sigue pagando para no ser botada a la calle y tener un alimento y un techo bajo el cual vivir, ¿no? Entonces, yo me pregunto muchas veces eso, como qué está pasando que hoy en día con estas mujeres que dedicaron su vida al cuidado, que son ya mujeres mayores,
y que están solas, que están abandonadas y sin ningún tipo de garantía. No sé si finalmente hubo algún tipo de respuesta en el chat, no, solamente está la pregunta. Eh, entonces, eso, la invitación es a pensarnos el tema del cuidado en nuestros hogares también, quiénes estamos realizando, quiénes realizan estas labores del cuidado, ¿no? Cuando hablamos mucho de quién me ayuda a hacer el oficio, y no solamente en términos de parejas homoparentales en las que el esposo se dice ayuda, sino en términos generales, cuáles son los roles de cada uno de los miembros de las familias en temas del cuidado y de la responsabilidad en el hogar, ¿no? Si está realmente dejado en manos de la mamá de la casa o de acuerdo a las edades y las capacidades de cada una de las personas, hay unas responsabilidades del cuidado que se asumen y que se asumen desde el respeto y el compromiso, ¿no? Es como no solamente porque me toca, sino porque soy consciente de que el cuidado de un hogar requiere de la participación de todos los miembros de la familia. ¿M? Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en lo cotidiano? ¿Desde dónde nos paramos? O simplemente si hoy no quiero hacer, no sé, limpiar o cocinar, no lo hago y de malas el resto, o lo hablamos y lo trabajamos en equipo. ¿Hay una conciencia al respecto de eso? O simplemente nos paramos desde nuestros privilegios y si de repente somos las personas que proveemos económicamente el hogar, consideramos que al ser proveedores de lo económico, no nos corresponde el cuidado de la casa. En cosas súper sencillas, ¿no? Como yo digo, cuando te metes a la ducha y queda la ducha llena de pelos, recoges esos pelos. Cuando sales de la ducha, te aseguras de dejar el piso seco y cuelgas la toalla en el lugar en el que debe ir. Tiendes tu cama, lavas tu ropa interior, doblas y lavas tu propia ropa. Te aseguras de que si llegas de la calle, por lo menos las cosas las coloques en un orden específico. Tienes como la conciencia, la capacidad de que si, no sé, la persona que hizo el aseo lo dejó todo de cierta manera, gastó un tiempo significativo haciendo ese aseo, tú eres cuidadoso, cuidadosa, cuidadose de mantener ese espacio de esa manera, o son cosas en las que ni siquiera nos detenemos a pensar, ¿no? Em, Creo que Jessy por aquí escribió algo. Am, Jessy, en la casa familiar siempre nos ayudó alguna mujer una vez a la semana porque mi mamá atendía todos los frentes de aseo de la casa y trabajo fuera de la casa. Entonces, en algún punto era necesaria la ayuda. Y dice María Victoria, yo lo hice cuando trabajaba, ahora lo asumo yo y me gusta. Ok, sí, y bueno, por ejemplo, a mí también me gusta asumir cuidados de la casa, pero también me gusta hacerlo como en juntanza con las personas con las que convivo. Y bueno, Jessie en lo que comenta, como claro, la mamá tenía todos los frentes y supongo que los demás miembros de la familia estaban haciendo otras actividades que no permitían también asumir esos frentes, porque efectivamente los frentes de la casa son muchísimos y requieren un trabajo en equipo. Entonces, bueno, como que nos dejo aquí con estas reflexiones y le doy paso a Diana Paola. Y pues como que esperando que, que sobre esta charla que estamos teniendo hoy, de la cual también pues ahorita que va a hablar eh, Paula, bueno, yo aquí ponía algunas cosas, la deuda que mi investigación para el documental hacía, es como el tema de la deuda, ¿no? Como que se genera una deuda en las niñas, en estas mujeres, y no, a las que no se les pagaba, pero como se les daba un techo y comida, era de agradecerse y quedaban endeudadas de por vida con su propio trabajo, porque alguien se había compadecido de ellas y les había dado una oportunidad, ¿no? Entonces el tema de la deuda es algo que incluso hoy en día perdura, ¿no? Hay muchas mujeres mayores eh, que están en casas de sus hijos o hijas cuidando a sus nietos, nietas o las casas y lo hacen desde la deuda porque a cambio sus hijos, hijas les dan un techo y una comida, ¿no? Pero es desde la deuda porque ellas están cansadas muchas veces, pero tienen que seguir haciéndolo. Y pues lo que les preguntaba, ¿cómo asumo desde mi cotidiano el cuidado en la casa que habito?
y también pensarnos el cuidado y la vida, ¿no? Cómo dar un lugar digno a estas mujeres que entregaron su vida al cuidado, cómo sostener las familias y las vidas. Y en un mundo utópico, yo pensaría, claro, el capitalismo es algo que nos avasalla y hace que tengamos estas dinámicas de vida en las que una mamá sale a trabajar como empleada doméstica a cuidar los hijos de otras familias, mientras sus propios hijos son abandonados en su casa para poderles dar de comer, ¿no? Es una gran ironía. Entonces, ¿cómo podríamos de repente en un contexto de ciudad y capitalista como la de estos tiempos empezar a pensarnos otras formas de cuidado que sea mucho más equilibrado y amoroso con estas personas y con toda la comunidad en general? Eh, pues muchísimas gracias y por aquí quedaré para atender las preguntas que surjan. Gracias por los comentarios. Bueno, pues aquí vamos entretejiendo justamente, bueno, decíamos, en Colombia actualmente también se está construyendo como todo este ejercicio de el Sistema Nacional de Cuidado, donde tiene un lugar y donde está esa pregunta justamente, cómo de alguna manera el Estado, la sociedad, las empresas, como los distintos actores pueden y tienen también el compromiso y la capacidad para incidir en muchas de las mujeres que han dedicado toda su vida a trabajos del cuidado. Y muchas de estas mujeres, ya entrada la edad adulta, pues ese ha sido como su aporte a la casa, al hogar, a la familia. Y, y pues esto no ha sido cuantificado, pero justamente parte de los procesos y cuando se habla de la economía del cuidado es, es de alguna manera darle un valor económico. Y en eso, por ejemplo, algunos de los estudios dicen que cerca del 26% del Producto Interno Bruto sería aportado por las mujeres si se cuantificaran y se remuneraran esas horas y cómo se sostiene también la familia desde esos cuidados, porque justamente en los hogares donde no hay una mujer de base o donde no hay una persona que cuida, pues se tiene que remunerar y en los hogares donde ni se remunera ni están esas personas, pues hay otras dinámicas y, y justamente son esas otras bases que sostienen la vida. Y bueno, pues vamos a darle paso a Pola. Pola nos va a compartir su ponencia que tiene que ver con el cuidado también en relación al tiempo de muerte y de duelo. Es, nos va a dar un panorama justamente cómo son esos cuidados en tiempos de, pues, en esos cuidados también paliativos, cuando esa persona que está ahí está próxima a morir, igualmente requiere atención, requiere alimentación, requiere movilidad y bueno, un sinnúmero de, diría por ahí, una cantautora pequeñitas cosas, pero que eso también hace la diferencia para esa persona que recibe esos cuidados. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Polita, bienvenida, bien llegada y bueno, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas noches. Saludos de corazón a corazón. Muy contenta de estar aquí. También como Paula, compartiendo desde la experiencia propia, ¿no? Como desde la propia historia que inspira a, ¿sí? A reflexionar alrededor de ciertas cosas de cómo estamos viviendo la vida y cómo estamos cuidando la vida. Entonces, Jenny, si quieres poner la presentación. Para iniciar, bueno, yo me considero vocera de un arquetipo que hace 2 años apareció en mi vida, es la muerte florida. Y quiero compartir desde ahí con ustedes ciertas reflexiones
y invitarles a que lo reciban con el corazón abierto y también con esa capacidad de discernimiento de aquello que no les resuene, que les incomode, que les moleste, lo puedan rechazar, y aquello que pueda nutrirles, darles claridad, pues lo puedan tomar e integrar. Entonces quise empezar con esta diapositiva, las consecuencias del individualismo, y hablar un poquito de las estructuras capitalistas durante la mortuoria. Primero quiero hablar del olvido de lo comunitario, y siento que es importante cuestionarnos cómo era esto de la mortuoria en tiempos antiguos y cómo se acompañaban a los muertos, a las muertas, a las familias de los difuntos y difuntas, qué pasaba en una comunidad, qué pasaba en una población. Incluso aún se puede ver en ciertos pueblos indígenas, en algunos lugares campesinos, en algunos lugares también del pueblo afro, que todavía se mantienen ciertas prácticas, y yo lo quiero llevar a su experiencia y a la experiencia de vivir en una ciudad, y que se nos ha un poco desarraigado de esos linajes, de esas costumbres, para pues entrar en un molde que nos dice cómo tenemos que vivir. Entonces, el olvido de lo comunitario también en cuestión del cuidado, cómo tengo aquí, desequilibrio en la distribución del cuidado en la vida, para quien trabajo, y es un poco uniéndolo con lo que dice, todavía no es, con lo que decía Pau, ¿no? Que incoherencia que alguien salga a cuidar la vida, las crías de otro ser, mientras deja las propias, si se puede, en manos de alguien o no. Entonces siento que nos metimos en una carrera sin salida, cuando el dinero empieza a ser lo importante y lo esencial se empieza a enterrar, ¿no? Entonces, se habla de estas distribuciones del cuidado desde lo comunitario, y lo que sucedía o sucede todavía en algunos lugares es que se equilibran las cargas, ¿sí? Pero cuando eso no sucede, pues usualmente hay personas que terminan muy afectadas por el cuidado de, como decía Dianis, en tiempos de cuidados paliativos, o de personas mayores, o de personas en condición de discapacidad. ¿Quiénes son quienes cuidan y cómo están cuidando? ¿Cómo hay una red para cuidar a ese ser, o qué pasa si no existe? ¿Sí? Entonces, las consecuencias que trae esto, por ejemplo, en términos de, vamos a hablar de cuidados paliativos específicamente, quiénes están cuidando a esos seres que están partiendo, cómo se está cuidando, desde qué lugar se está reconociendo ese momento de la vida, que ahorita voy a compartirles unas frases del libro tibetano de la vida y la muerte, muy recomendado para que lo lean, de la importancia de este momento en la vida de las personas. O sea, en Oriente, en muchas tradiciones, la gente se prepara para recibir su muerte, como que el camino de la vida es para prepararse para ese momento, ¿sí? Pero en esta estructura capitalista, pues estamos preparándonos para resolver, para sobrevivir, para tener dinero, bueno, muchos valores que nos desconectan con la esencia de la vida, y que pues no nos han enseñado que uno se prepare, o por lo menos en nuestra cultura, eso no se nombra, no se habla de eso. Y por último, en esta partecita, que igual ahorita lo profundizo un poquito, es la mercantilización de la muerte. Entonces, ¿cuánto cuesta morirse actualmente? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando, o sea, cómo es el cuidado en una sociedad para acompañar a una familia que tiene una pérdida?
Entonces, Janice, si quieres ahora sí bajar, por favor. Yo quise aquí traer como un paralelo, la muerte desde una visión espiritual. Y personalmente, a partir de una experiencia muy cercana, la muerte de mi primera hija, pues me conecté y logré con esta fase trascendental que, ay sí, ahorita les comparto una frase que anoté. Em, Todo el movimiento que trae, todo el dolor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y por eso pongo aquí la comunidad. Cuando vivimos estas muertes en comunidad, cuando podemos, por ejemplo, delegar ciertas tareas que pongo ahí en contraposición la visión del sistema mundo. Y es un poco todo esto que nos meten del negocio, de, por ejemplo, las pugnas por propiedades y posesiones que hay después de que alguien se descansa. Para quienes quedan aquí en este plano, se vuelve una guerra que, según he escuchado desde estas tradiciones más espirituales, pues es como detener un poco el viaje de quien se está yendo, ¿no? Porque se sienten todas estas tensiones y este es un momento tan sagrado para quien está dejando el cuerpo como para quien está intentando resignificar, integrar todo esto que se está viviendo al despedir el cuerpo, la presencia, la materia de un ser. Y aparte los trámites, ¿no? Hace poco una amiga le descansó su madre y ella era la encargada de hacer muchas tareas que primero fue cuidarla por muchos años, que para ella fue, pues sí, una alegría, fue importante, trajo unas consecuencias a nivel de salud muy intensas en su cuerpo, también en la parte relacional muy fuertes con su madre, pero entonces, bueno, luego de que ya se descansa, deja su cuerpo, vaya a los trámites de esto, vaya a lo otro, entonces, no sé si ustedes cómo lo han percibido y si quieren compartir, les agradezco. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está su cuerpo, mente, emoción cuando han tenido que despedir a un ser querido? Y esto incluye también, bueno, sí, como desde el duelo en todo su esplendor que trae, es muy amplio. Cómo se sienten mentalmente, psicológicamente, o sea, como para ir a hacer un montón de trámites, para ir al sistema mundo, a tener que resolver esto y aquello, a ver el cuerpo, que después uno ve que lo mete en una bolsa, a tener que cancelarle que el celular, que la cuenta bancaria, a tener que conseguir el cajón y pagar un dineral si no tenía esto de los seguros, que esto también de los seguros es muy fuerte. Entonces, esta es una visión para que reflexionemos de cómo queremos, como cuál va a ser nuestro lugar cuando esto suceda, cómo fue nuestro lugar si esto sucedió, qué pasó, cómo fue nuestro propio cuidado o cómo fue el cuidado en red, en comunidad, para, pues sí, en un sistema familiar, si alguien se va, eh, todos estamos dolidos, entonces cómo se equilibran las cargas es muy importante como tener esa visión. Si podemos bajar, por favor. Entonces aquí les traigo la frase es una frase del libro tibetano de la vida y la muerte. Sogyal Rinpoche es quien lo escribió y dice: la proximidad de la muerte es una gran oportunidad para que las personas lleguen a un entendimiento con su propia vida. Y he visto a muchas personas aprovechar esta oportunidad del modo más inspirador para transformarse y acercarse más a su propia verdad. Y esto es una semilla que les quiero compartir, que a mí me llegó por mi experiencia propia y
La muerte viene a transformar muchas cosas. ¿Qué pasa cuando no podemos tomarnos el tiempo de dedicarnos a todo eso que se transforma, a todo eso que muere en nosotras mismas, nosotros mismos, a todo eso que tenemos que darle otra, o sea, una vuelta desde la creatividad, desde la recursividad, pero pues para eso que necesitamos tiempo, ¿sí? Tiempo de, ya sea de soledad o tiempo de a que nos acompañen, que alguien pueda cuidar de estas tareas mundanas que no nos permiten esa conexión trascendental con esa experiencia que estamos transitando, esto de tener que ir a estos lugares que pueden ser fríos, que obviamente entiendo a los trabajadores que están en su modo, ¿sí? Esto es lo que hay que hacer, el trato a veces de, por parte del sistema de salud, de los servidores de salud también, que puede ser muy fuerte en estos momentos. Entonces, ¿cómo empezamos a... Este año tuve la oportunidad de hacer una formación en duelo gestacional neonatal y están formando a muchos trabajadores de la salud para sensibilizar, a acompañar estos momentos, que también sé que es muy fuerte para los servidores de salud, pues tener que estar viendo muerte tras muerte tras muerte, y cómo también entonces se hace ese trabajo propio para poder acompañar, expandiendo como esa capacidad de amor que pues que es lo único que puede acompañarnos a soportar tanto dolor. Pero lo que pasa es que como es tanto dolor, pues nos cerramos para no sentir, pero ese cerrarse pues implica que se implica sufrimiento, tanto para el cuerpo que lo está sintiendo, como pues lo que se le está compartiendo a otros. Siguiente, por favor. Y aquí entonces traigo una invitación que me parece muy importante. Hablemos de la muerte, nombrar para cuidar. Y en ese sentido es, ¿qué tenemos que nombrar para cuidar, para replantear un orden, una estructura familiar, para pedir una red de apoyo, para exigir, para peticionar como, no sé, por ejemplo, no puedo cocinar en este momento, ¿qué vamos a hacer como red para resolver esto? Porque yo puedo solo cuidar hasta aquí. También eso requiere una conciencia propia, ¿no? Como cuáles son mis límites, hasta dónde puedo ir. Y hablemos de la muerte también es a qué quieres, qué pasaría si llega la muerte. Siento que en nuestra cultura hablar de la muerte es un poco terrorífico. Personalmente, en mi historia de vida, fue siempre un tema tabú y muy relacionado como a esta idea católico-cristiana de la salvación, y que si eres pecadora entonces te vas a ir al infierno, entonces qué miedo morirse porque voy a terminar mal. Como unas cosas que también la invitación es a que nos replanteemos estas narrativas para que incluso desde las infancias podamos traer a la muerte, y que cuando llegue la muerte pues no sea desgarrador, no sea desesperanzador. Eh, claro que es muy doloroso y reconozco la profundidad del dolor que se siente, y lo que me llegó en mi experiencia es, no puedes sembrar sufrimiento. O sea, ya estás doliendo y esto duele muchísimo, no le pongas más leña a este fuego. Intenta que ese, como, o abrirle el canal a ese ojo de agua que creció, no dejes que se estanque. ¿Cómo se va a hacer para cuidar? ¿Sí? Entonces aquí son varias cosas. Una invitación a que hablen con sus familias y de qué pasaría si llega la muerte, porque es que seguro que va a llegar, ¿sí?
y a veces no queremos hablar de eso porque tal vez sentimos que si la nombramos entonces la traemos, o no sé qué ideas tenemos, como que puede ser vergonzoso, que puedo, no sé, trae miedo, trae vergüenza, trae culpa, hay muchas emociones densas alrededor de la muerte, y que la invitación de hoy para cuidarnos mejor es a darle un lugar, porque eso es muy seguro. O sea, vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero qué importante que, por ejemplo, las personas que tenemos a nuestro alrededor sepan qué deseos tenemos, por ejemplo, de si nos morimos, qué quisiéramos que pasara con nuestro cuerpo. Discutíamos ayer con Diana y Paula para este momento, y hablábamos como de esos innegociables. Hablábamos un poco de para quiénes son estos ceremonias o rituales fúnebres, para quien se va o para quien se queda y necesita compañía y necesita papacho y necesita amor y necesita consentimientos, y cómo se puede, cómo equilibrar tanto, bueno, como cuáles son esos innegociables para esas personas que dejan su cuerpo, y cómo desde quienes se quedan pueden cuidar lo mejor posible esa voluntad, respetando también pues esas necesidades propias, ¿no? A veces podemos ser envidiosos, podemos ser como pensar solo en nosotras y qué es lo que queremos, pero no sé si ustedes se han preguntado estos rituales fúnebres para quién son realmente, cómo se viven, se tiene esa conciencia de estamos despidiendo a este ser y entonces estamos en buen pensamiento, o estamos en este, pues yo he tenido la oportunidad de compartir con los indígenas de la sierra, y es un momento súper importante de atención en esos momentos más cercanos al tiempo de la muerte. Eh, Desde la experiencia de vivir en la ciudad y demás, pues me daba cuenta cómo era importante este ritual de la funeraria y de velar, eh, pero personalmente siempre lo sentí cargado de mucho sufrimiento, como de mucha pesadez, de mucha... Es verdad que la muerte es fría, y entonces por eso es cómo se equilibra para que no se quede el frío en quienes estamos todavía en este plano, sino poder como acompañar y cuidar ese frío que no se expanda. Y por eso siento que es importante, por ejemplo, la presencia de los niños y las niñas de las infancias, ¿sí? Que pueden endulzar, que pueden traer esa inocencia, esa espontaneidad. Entonces, ¿cómo es que vamos a, bueno, ahorita les tengo unas preguntas para replantearnos y resignificar esto de estos rituales y ceremonias alrededor de la muerte? Siguiente, por favor. Entonces aquí traje unas frases de Elizabeth Kubler-Ross, es una psiquiatra que trabajó mucho el tema de la muerte, también todos sus libros recomendados, y aquí les voy a leer estas frases. El dolor es la forma en que el universo te recuerda que aunque hayas perdido algo valioso, sigues vivo. El amor no muere, la gente sí. Entonces, eso en términos del tema que hoy nos convoca, y es el cuidado a estas personas que cuidan, que sostienen, que sirven, ¿sí? Cómo se amplía esa conciencia para poder ver, porque yo también siento que no se ve, muchas personas no ven y no entienden lo que implica el cuidado de, por ejemplo, un ser que se está descansando, está en cuidados paliativos, un mayor, una mayora que está transitando ya también por momentos de mucha dificultad, y estamos tan desconectados de esas vivencias que nos cuesta tanto ponernos en el lugar del otro, de la otra, porque estamos en el afán del presente, como del presente, y digo como de esto que nos han volteado la arepa del valor, lo que es valioso, ¿no?
Entonces también una invitación a estructurar esos valores para quienes tenemos estos privilegios de acompañar, de cuidar, de tener el tiempo para acompañar a, no sé, llevarle de comida a alguien, lavarle, ayudarle a lavar su ropa, hacer esas vueltas, esos trámites, acompañar a esas personas, como que bueno, está el espacio de la velación y ya, la gente desaparece, es como que hace presencia en estos escenarios, hace presencia en la misa, si hay estos rituales, pero ¿qué está pasando con las personas que están como más de cerca a esto, que tienen que seguir comiendo, que tienen que seguir viviendo, pero que este momento es tan sagrado que si pudieran estar como en esa tensión, en esa introspección, pues sería mucho más fácil también una resolución de un duelo, o bueno, un transitar, porque no siento que el duelo tenga un final, pero es un transitar del duelo mucho más integrado, mucho más respetuoso, y que se pueda vivir mejor después de esas experiencias. Siguiente. Entonces, para ir cerrando, me gustaría mucho invitarles a soñarnos otros mundos posibles. Personalmente les comparto que cuando se murió la hija, aquí yo vivo en Ráquira, hago parte de una comunidad diversa, y lo que quisimos hacer fue una celebración fúnebre, eh, con música, con danza, con compartir de alimentos, vinieron familias, vinieron niños, niñas, personas de todas las edades, perros, cada quien vino con su historia, y compartimos para honrar la vida-muerte de ese ser. Eso era lo que necesitábamos como familia, y lo tenía muy claro porque mi suegra se descansó cuando mi compañero tenía 11 años, y para mí ese ha sido como un evento que ha sido muy, muy fuerte de acompañar, porque la marca que tiene, o sea, como lo que se puede generar, el trauma, y hablándolo desde lo psicológico también, de que se puede generar cuando hay unas narrativas que son desgarradoras, desesperanzadoras, que traen sufrimiento, eh, pues generar una huella muy fuerte en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo podemos transformar esas narrativas, esos relatos que estamos hablando, contándole a las infancias, que estamos contándole y nombrándole a la juventud, a la adolescencia, para replantearnos esa forma de caminar con la muerte? Entonces, tengo unas preguntas y me gustaría, como voy a tocar traje mi quena, y la idea es compartirles como unos soniditos. Eh, Mientras que pensamos en estas preguntas, ¿cómo nos gustaría hablar de la muerte con las nuevas generaciones? Y esto un poco pensando en cómo les hubiera gustado que se las presentaran, cómo les hubiera gustado que les hablaran de la muerte. ¿Quién fue la primera persona que les habló de la muerte? ¿Cómo les hablaron de la muerte? Y, y sabiendo el poder que tenemos en nuestras infancias y adolescencias, cómo nos gustaría compartir, este, cómo presentar a ese ser, ¿sí? Y con qué rituales o ceremonias les gustaría despedir a sus muertos, muertas. Con qué rituales o ceremonias les gustaría que despidieran su propio cuerpo. Entonces ahí invitarles a tomar, como sentarse, enderezar su espalda, sentarse lo más cómodas que puedan con la espalda erguida. Hacemos un momentico de como esta conexión, si quieren cerrar sus ojos para integrar pues esta información que compartimos. Para integrar todo lo que han escuchado y hacer ese ejercicio de visualizar esas respuestas
a las preguntas que comparto. Bueno, y si quieren tomarse un momento para estirar su cuerpo, sentir cómo digieren esa información que recibieron, si se activaron dolores, memorias que puedan generar malestar, también hay como llevar la atención a esas partes de su cuerpo, atender, estar en esa escucha en este instante y invitarles a que escriban si quieren compartir. Es como nos gustaría hablar de la muerte con las nuevas generaciones, como les hubiera gustado a ustedes que se las presentaran. Y si quieren compartir esto de rituales o ceremonias que se les haya pasado por la cabeza, no sé si alguna vez lo han pensado. Yo la verdad lo tenía muy presente porque mi compañero cuando me comparte que están en este escenario de la funeraria, como que su mamá se murió por una enfermedad, él como que se sintió agradecido de que ella se hubiera ido, pero luego cuando llega y comparte con como esta parte social de compartir este momento y ve que la gente lo mira con tanto como lástima, y siembra también ahí en él como esa desesperanza, ese desgarro, pues muy intenso, ¿no? Muy intenso. Entonces sí tenemos el poder de que esta vivencia para estos nuevos seres y para nosotros mismos, nosotras mismas, sea más amable, pues se puede transformar, lo podemos hacer. Y bueno, por último, pues agradecerles, Diani, si puedes bajar, agradecerle a este arquetipo que se presentó en mí, en la muerte florida. La visualizaba también a esta muerte florida cuando sucedió todo esto como un ser que está en una esquina abandonada porque se le han dado se ha nutrido tanto este arquetipo de la muerte que es aterradora y que es cruel, este personaje que sale con la hoz, ¿no? Y, y me parece importante transformar y darle otra imagen a esa muerte. Entonces aquí con mucho amor trayéndoles este arquetipo de la madre muerte florida que llegó y también invitarles pues a que si quieren pues escuchar más, si se sienten interesados de este tema, pues que me puedan seguir en redes en esta creación también llamada Muta, que nace después de esta vivencia y que me recuerda que nos podemos transformar, que esta vivencia y que esta proximidad a la muerte puede volverse muy inspiradora y puede traer mucha vida para quienes seguimos en este plan. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues en este momento
hay como dos formas en que queremos como interactuar entre las personas que están en el público. Creo que estamos realmente, podríamos incluso como abrir el micrófono, quizás intervenciones cortas. Y pues también les estamos y les compartimos un Padlet que nuevamente se los voy a compartir. En este Padlet están bueno, tenemos aquí como, bueno, estamos juntando este tema del servicio, del trabajo doméstico, em, como de estas memorias que traen muchas mujeres. Justamente cuando estábamos construyendo este conversatorio, decía Fernanda, y bueno, ¿cuántas mujeres de nuestro linaje eh, de repente puede que sean esas trabajadoras domésticas? Claro, hoy le llamamos trabajadora, pero ¿cuántas de ellas fueron las sirvientas? ¿Cuántas de ellas fueron eh, la señora? También ha sido llamada, o la que nos ayuda, porque de hecho también es eso, ¿no? ¿Cómo nombramos a esas personas que están haciendo esos trabajos del cuidado que implican un montón de horas, que aparte creo que, no sé, en todas nuestras casas a mí me ha pasado, o sea, es como lavamos la loza, se guarda la loza y 3, 2, 1, abracadabra. Está otra vez el platero lleno de loza, está otra vez, hay que volver a empezar a cocinar, hay que volver a lavar, como que son tareas que todo el tiempo se están haciendo, bueno, sobre todo cuando habitamos en la casa, porque también cuando ya estamos en escenarios públicos, pues esos, eso no es que deje de suceder, solo que lo están haciendo otras personas. Entonces, bueno, así como en este ejercicio de entretejer, de articular, como estas dos intervenciones, estos dos lugares que nos ponen Fernanda y Paula. Entonces, bueno, yo primero les daría la pregunta a las personas que están conectadas, si alguien quiere abrir el micrófono y nos quiere contar algo al respecto de estas preguntas, de esto que ha sido como ir y volver en relación como a estos dos temas. Esa es como una primera invitación. Una segunda es, acá está el Padlet. También puede ser como, démonos otro toquecito de quena o otro instrumental y, y miremos el Padlet. Y miremos aquí, en el Padlet están las preguntas en relación al trabajo del cuidado, que son las preguntas que nos compartía Fernanda. En este mismo Padlet podemos también tener como estas dos que nos pregunta, que nos hace Pola, y lo que podemos hacer es que cuando lo abrimos ahí hay un más de comentario y podemos allí como poner los comentarios si lo quisiéramos hacer de manera escrita, pero nuevamente ratifico como realmente si nos podemos escuchar, pues sería como muy enriquecedor también escuchar desde sus propias palabras qué reflexiones les suscita esto, porque de repente en términos de políticas, que también les puedo compartir como información de normatividad, de legislación, les podría decir como el decreto 893 que institucionaliza el sistema distrital de cuidado y de repente tener un entramado jurídico que en este presente pues le da un lugar. Tenemos también luchas históricas como el convenio, como la convención de la OIT, el 163, que justamente le da lugar al trabajo del cuidado y el trabajo, el servicio doméstico, porque súmenle que esto no ha sido un trabajo. En las casas hay un montón de acciones que se hacen que generan daños en el cuerpo, musculares, en términos de alimentación, en términos también hay un montón de violencias, de discriminaciones, porque además muchas de las mujeres que han trabajado en los hogares, como decía Fernanda, estas niñas que fueron traídas de la ruralidad en le voy a dar una vida mejor, pero esa vida mejor iba atravesada por un pago todo el tiempo, desde el cuidado, desde arregle la casa, lave los traperos, lave la estufa, lave y cocine. Y claro, obviamente también te vamos a dar estudios, porque pues la promesa es que vas a tener una vida mejor, pero ¿en qué momento tienes vida? ¿En qué momento puedes elegir también qué es lo que quieres ser o hacer? Porque bueno, esto también está mediado por otro montón de mandatos y lealtades. Pero entonces, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Y voy a dar una pequeña pausa antes de seguir dando información para que asentemos como esto que ha sido hasta este momento, este compartir
de palabra. También hay un juego que me encanta, que es decir, como, bueno, a mí me parece súper interesante. René nos compartía justamente cuidado de los hombres y de las mujeres, porque, bueno, esto también hay otros roles, ¿no? Por ejemplo, los roles de enfermería, los roles, digamos que en estos trabajos del cuidado, o en esto específico que también mencionaba Paula, pues hay unos roles, hay unos oficios, hay unos saberes también que tienen unas cargas de género, ¿sí? Unas cargas que son o para las mujeres o unas cargas que están también sobre los hombres. Entonces, bueno, me parece interesante también el comentario que nos comparte René, justamente al respecto también de bueno, de este tema de los cuidados que también está y le da lugar como a esas cargas que tienen los hombres. Y bueno, aquí lo puedo leer casi que textualmente. Las personas cuidadoras de familiares, como se les conoce en la literatura médico-científica, de personas con discapacidad o limitación, sufren de depresión, aislamiento, pérdida de su proyecto de vida, frustración, de no alcanzar expectativas y críticas familiares, bueno, de no alcanzar como sus expectativas, críticas familiares, problemas de salud producto del estrés, la incomprensión y bueno, todas esas cosas son supremamente invisibles. Y muchas de estas cosas, como están en un ámbito que ha sido históricamente catalogado como privado, entonces, aparte de todo, son cosas que se tienen que quedar en el hogar. Y bueno, entonces, bueno, no sé, por ejemplo. René tiene justamente la mano levantada. ¿Quieres Perfecto. comentar, René? Entonces, esa me pareció una gran técnica. Pueden levantar la manito y con eso también vamos a ir dándole lugar a la palabra. Dale. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Quería como compartir mi reflexión sobre el tema. Muchísimas gracias a la compa que está como liderando el tema y pues, por la oportunidad de participar. Yo soy cuidador masculino antes de 3 personas en situación de discapacidad, ahora mismo de 2 personas en situación de discapacidad. Mi formación es distinta, mi formación no está en el área de la salud. Sin embargo, el tema del cuidado siempre se asume de forma espontánea. Nadie quiere tener a una persona familiar que le da una enfermedad o quiere tener un hijo con enfermedad. Siempre es una circunstancia que llega algo excepcional, la persona no se prepara ni tampoco existe socialmente ni por parte del Estado ni por parte del sistema de salud una preparación para ser cuidador. Y la mayor parte de ese trabajo es muy silencioso. Yo creo que todo el mundo hemos tenido algún familiar que esté ocupado de alguna persona mayor o con limitación o con discapacidad que ha sido cuidadora o cuidador y pues es un trabajo supremamente invisible en donde pues incluso la persona ya está, digamos, hay un sobrediagnóstico de algo que se llama el síndrome del cuidador, que es eso mismo, que es cuando incluso existen los dolores de los cuidadores que son en la espalda baja, producto del trabajo repetitivo de levantar una persona, pues para asearla, para darle comida y sobre todo cosas relacionadas con el estrés acabo de salir de una reunión de cuidando a los cuidadores, no podría faltar de decir que las cuidadoras, porque la mayoría son mujeres, históricamente ha sido un rol desarrollado por la mujer, ubicado especialmente en el hogar. Ellas, la mayor frustración pues es eso, es la invisibilidad en la que está ese trabajo porque se toma como una obligación que se debe asumir incluso jurídica y políticamente. Yo hago un análisis justamente en ese texto de la sobrecarga invisible sobre cómo socialmente no estamos preparados para una circunstancia que viene y es la crisis de los cuidados. Cada vez la sociedad moderna cambió, la estructura de la sociedad moderna cambió totalmente, las familias cambiaron totalmente, la economía cambió totalmente, también pues digamos que en términos poblacionales cada vez hay una mayor población que necesita cuidados
y cada vez hay una menor población que lo puede brindar. Hay una mayor población de gente envejeciendo y una tasa, creo que histórica, este año otra vez se volvió a marcar una tasa histórica de crecimiento de personas que puedan ofrecerlo. Al haber familias más pequeñas, pues los roles van descansando cada vez en más hombres, incluso el DANE en el subregistro que tiene, porque tampoco es que haya hecho el trabajo precisamente, encuentra que hay una población ahí también importante masculina. Yo quería destacar el hecho pues de que existe, de que muchas veces se invisibiliza y que incluso la política pública, eso fue lo que encontré, incluso la política pública y el imaginario, incluso políticas feministas que lo que quieren es redistribuir el cuidado, terminan, y esto lo dicen las mismas usuarias de la política pública, dicen, terminan feminizando el cuidado, entonces el cuidado termina siendo como un estereotipo solo femenino, a pesar de que la sociedad ya está mostrando un cambio, no, más que por cuestiones filosóficas o antropológicas, por un tema de necesidades prácticas, y es que hay cada vez menos personas que cumplen esa labor de cuidado, o fundamentalmente estas personas están como en el espacio laboral. Entonces quería como dejar mi punto de vista ahí. Creo que de alguna forma los cuidadores y cuidadoras familiares ni siquiera tenemos, ni siquiera hay un nombre para los cuidadores que son cuidadores directos, que quedan ahí un poco en la deriva, se esconden como en otras poblaciones y sus necesidades y esa acción fundamental que se cumple 365 días del año, 7 días a la semana, 7 días. Bueno, esa labor que es como tan complicada, finalmente queda algo invisibilizada en todos los lineamientos de política pública y también en todo el tema jurídico-político. Hasta ahí llegaría y muchas gracias por eso. Quería dejar como ese punto a partir de las que entrevisté y que conozco y que vivimos en ese espacio absolutamente invisible, que incluso existiendo una política pública con esa polisemia de la palabra, sigue siendo un espacio muy invisible. Eso, mil gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí nuevamente darles la palabra a Fernanda. Digamos que este va a ser como un segundo momento, tanto para recibir como estas reflexiones que cada una y cada uno están teniendo. Y bueno, pues para poder darle paso también como a eso que es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Sí? Porque justamente cuando hablamos de reconocimiento, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de igualdad de género, pues efectivamente todo este tema del cuidado no es de ayer, no es de, está sobre la década de los 90, cuando está justamente este tema de las personas cuidadoras y sobre todo de personas con discapacidad. Mm, y esto de alguna manera, porque justamente es un trabajo que se ejerce 24 horas, 7 días a la semana, y lo ejercen muchas veces sin tener un apoyo, una redistribución. Estos ejercicios de cuidado muchas veces los hace principalmente la madre o el hermano o un hombre de la familia o una mujer que esté muy cercana. Y todas estas políticas que se generan también para las cuidadoras y los cuidadores, pues siguen dándonos un lugar y creo que seguimos aportando en esto de construir también cómo, pero aquí yo rescato algo muy importante también que decía Paula, y es dónde está la fuerza comunitaria, dónde está la fuerza de ese entorno protector, de ese entorno cercano, y dónde está esa fuerza también que es nuestra humanidad, ¿sí? Muchas veces pensamos que el Estado, cuando miramos la figura del Estado, pues realmente quienes ejecutan las políticas del Estado pues son seres humanos. Entonces, claro, hablamos de unos poderes, legislativo, judicial, bueno, pero esos poderes nuevamente están siendo ejercidos por seres humanos. Entonces, permitirnos estas preguntas también como personas, de repente sí estamos e incidimos, por ejemplo, en la formulación de políticas públicas, en la generación de actividades para distintos momentos o distintos roles también dentro de este cuidar a esas personas que cuidan, pues creo que es importante que también podamos generar esas redes, generar esos tejidos.
Y en esto, pues bueno, yo soy muy mala para dar pausas, por eso le proponía a Paula si nos compartía otro sonido de Kena para darnos espacio en compartir y después de eso, pues darles nuevamente la palabra a Fernanda y a Paula. Y en esta pregunta de justamente, ¿cómo lo queremos? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo no lo queremos permitir? Mm, y pues también, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Porque a veces queremos mandar la pelota súper lejos. Entonces, bueno, por aquí Jessie está poniendo un texto en el chat. No sé si quieres, Jessie, abrir tu micrófono. Y pues aquí también, entonces ya tenemos, sigue. Bueno, buenas tardes para todos. Pues sí, despejándome así, bueno, digamos que los dos temas que abordan pues son muy importantes. Siento bastantes cuestionamientos en este primero que mencionan también, pues como del cuidado, de las cuidadoras, del cuidado de la casa, de la corresponsabilidad, como estas preguntas que siento que interpelan mucho a lo cotidiano, ¿no? De qué tan en las labores de la casa y etc. Y bueno, primero como agradecer eso, como eso que considero valioso, pero pues creo que por ahora no me quiero meter en en esos terrenos que me parecen como un poco eh, como de arena movediza, porque siento ahí hay como que una contradicción, ¿no? Es como en el valorar la labor del otro, de la otra, pero también en lo que se mencionaba de cuán a veces inacabables son las labores del hogar. Mm, bueno, entonces eso como solo para reconocerlo, denunciarlo, lo dejo ahí y ya como pues a la segunda parte, yo pienso y siento que este discurso sí que tiene como un, es decir, que es necesario poner también como a la muerte en la discusión, ¿no? De lo público. Em, Está este asunto, por ejemplo, de la eutanasia, que como después de muchas luchas de muchas personas, es como que se aprueba, ¿cierto? En Colombia ese proyecto de ley y se aprueba en determinadas como circunstancias. Y hace poco pues tenía una conversación al respecto. eh, y es como, pues también como me parecía en la reflexión que estaba haciendo como un privilegio que puede ser como de algunas personas este derecho a elegir, ¿no? Como desencarnarse. Y bueno, no voy a desarrollar mucho más ahí porque pues puede como ser más polémico de lo que quisiera, pero también es como un aspecto a mencionar, como de por qué la muerte debe estar como en el aspecto, en el escenario de lo político, de lo público. Y otra, por ejemplo, que lo mencionó María Paula, pues es también como el tema del negocio alrededor de la muerte, ¿no? Eso es bien fuerte, como el tema de las funerarias, de los pagos, de los derechos, de cómo te dicen, cómo ya no puedes morir de ciertas maneras o ser, ¿sí? Como que hay solo unas maneras ya en las que disponer de ese cuerpo una vez pues la persona ya no lo habita. Eh, y pues bueno, por otra parte, y esas son también conversaciones que hemos tenido ahí en el colectivo, es como cómo acompañarnos y cómo situar eso en el escenario como de lo público, ¿no? Y pues desde mi quehacer también, como pues también desde la experiencia personal, pues como que uno de los, como que hemos encontrado una manera y es como hacer como encuentros, digamos talleres o talleres ceremoniales en los cuales nos citamos pues a hablar del duelo, del dolar, del reconocer.
Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo y también, bueno, justo está enlazado ahí con una invitación que está este sábado 23 de noviembre, justo como con Cacao y Duelo, entonces también si alguna de las personas que está como conectada le interesa, pues bueno, ahí podría como, voy a dejar como el contacto también, pues porque me parece como una forma, más allá de hacerse autopublicidad, no es el sentido, sino como aportando las diferentes maneras que tenemos como de acompañarnos en esos duelos, ¿no? Como sociedad, como tejido. Y bueno, lo dejo hasta ahí. Gracias por compartir, queridas. Bueno, muchas gracias, Jessie. Y entonces, bueno, vamos a ir también ya como recogiendo y cerrando, porque claro, son temas que yo le llamaría son arenas movedizas, porque de alguna manera son temas, o eso es como andar en arenas, como que no es un suelo firme, hay que andarlo con cuidado, hay que darse la posibilidad también de transitar esos temas y darle lugar. Entonces, pues vamos como ya a recoger también como esas preguntas, justamente como decía Paula y Paula, pues más que ser para como solo exponerse, ¿no? Es de repente, bueno, pues poder, después de este conversatorio y de este tiempo que se están permitiendo, pues llevarse unas preguntas que de repente también las puedan dialogar con personas de sus entornos cercanos, porque muchas veces la incidencia, cuando hablamos de incidencia, no es solamente en términos de política y en esferas gigantes, sino la incidencia en mi presente, en mi entorno inmediato, en mi entorno más cercano. Precisamente para mí, por ejemplo, el tema de la muerte es un tema que no he hablado mucho con personas cercanas. Es, digamos que entre amigos y demás, en algunos momentos, pero bueno, ¿por qué esperar hasta un momento de duelo o de sacar trámites para hablar sobre la muerte, para hablar sobre el duelo, para hablar sobre lo que quisiera que pase con mi cuerpo? ¿O por qué esperar mmm, para darnos ese lugar también y esos espacios en relación al trabajo del cuidado? Mm, de repente, esas reivindicaciones también, porque si hablamos desde las comunidades étnicas, por ejemplo, hablar de trabajo doméstico, hablar de trabajadoras domésticas es incluso una forma de reivindicar y reconocer y dar lugar a trabajos que también han sido racializados. Son trabajos que de alguna manera es como si a ti de repente te están invitando, te están enviando una convocatoria para servicios generales o trabajo doméstico, pues de repente puede que tenga una publicidad donde va una persona étnica, donde va una persona negra o indígena o con ciertos rasgos también, no justamente una persona blanca o una persona con unas características físicas como, bueno, como también hay unos pequeños lenguajes que, que es importante, como ponerle esa lupa justamente a esa publicidad que es sexista, a esa publicidad que es discriminante, a esa publicidad y bueno, los entornos del trabajo, que de hecho también nos generan como esas barreras, esos límites también, a qué empleo sí puede acceder una persona, por ejemplo, que pertenece a comunidades negras, afrodescendientes, cuáles son los empleos que sí puede tener. Y bueno, pues le voy a dar paso a Fernanda y después le damos paso a Paula y con esto pues vamos como cerrando. Gracias. Bueno, en este tejernos en estos temas, incluso leyendo el comentario de Oscar, cuando habla de que las personas cuidadoras de personas enfermas sufren de depresión, aislamiento, pérdida de su proyecto de vida, frustración. Yo decía, y bueno, creo que son en muchas cosas se identifica con aquellas personas que desde el hogar o estas trabajadoras domésticas que son pagas no pueden realizar sus proyectos de vida porque no tienen más alternativas y porque los sueldos que reciben, las que reciben sueldos, no les permiten tampoco, no sé, hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que em, yo siempre hago la invitación a reflexionar sobre mi propio lugar en estas dinámicas sociales, en qué es lo que me construye como ser humano.
muchas veces estas mamás que fueron empleadas domésticas, a sus hijos nos dieron el mandato de estudie para ser alguien en la vida, para que no le pase lo que a mí me pasó. Y es preguntarnos, ¿yo estoy siendo fiel a ese mandato? Yo considero que para ser alguien en la vida tengo que ser de determinada manera, que un trabajo de cuidado no es digno de ser dignificado o de ser bien pago, por ejemplo, que solamente aquellas cosas que implican o mi intelecto, que aparte yo digo, uy, pero en los trabajos de la casa, muchas veces, yo a veces molesto y digo, yo soy ingeniera del hogar, porque es como, como logro resolver creativamente, de repente, no sé si se rompió un tubo y yo no soy una persona plomera, ¿no? Pero de repente tampoco está el recurso o la persona cerca para que lo arregle y entonces uno lo resuelve. Como que mi hija siempre dice como, no, pues sí, tú eres re mamá, ¿no? Como que en este concepto de la mamá va resolviendo un montón de cosas y yo digo, claro, hay mucha inteligencia y mucha creatividad. Entonces, ¿cómo nos empezamos a pensar para mí qué significa eso? Yo tenía una pregunta, como también para que se la vayan haciendo, y es si nos reconocemos usando nombres peyorativos hacia las personas que ejercen estos trabajos domésticos. En mi percepción, yo siento, bueno, no sé cuál es el promedio de edades que están aquí, yo siento que son personas más jóvenes que yo tengo 49, yo sentiría como que están tal vez entre los 30 y de pronto menos, que claro, tienen otras experiencias ya al respecto del cuidado y también de la forma de nombrar eh, a las personas que trabajan en el servicio doméstico, pero cuando yo era niña se usaban términos muy peyorativos, como el de la sirvienta, la coima, ¿no? La india, esa india patirrajada, como lo decía Diana también, desde esta racialización de las personas que hacen el servicio doméstico y también usarlo como una forma peyorativa, ¿no? Entre hermanos, yo no sé quiénes tengan hermanos, si cuando les ha tocado hacer algún oficio, entonces la reacción es, ¿usted qué creyó que soy su coima? ¿Que soy su sirvienta? Entonces, como que se vuelven lenguajes muy cotidianos estos en los que el cuidado se vuelve algo despreciable, algo que hace a alguien que está como en una muy baja categoría o una persona, que puede ser la mamá o la esposa, que le corresponde, porque pues así es como el mandato dentro de estas estructuras y roles de género. Entonces, la invitación, así como bien lo dijo Paula, a hablar sobre la muerte, y que ahorita también lo dijo Diana, es hablar sobre el cuidado, ¿sí? ¿Cómo me siento yo en los roles de cuidado que realizo en mi casa? Podemos sentarnos a conversar sobre hacer acuerdos de quién hace qué en ciertos días sin que eso represente un conflicto o una pelea o un sentir que eso no me corresponde o yo pago para que eso me lo hagan. Y también cómo estamos dándole palabra a esas nuevas generaciones al respecto del cuidado. Yo siempre pienso en estas informaciones que circulan en los colegios en el Japón. Los niños desde muy pequeños se encargan de organizar y asear sus salones. Eh, y yo he trabajado también como docente y me he encontrado en colegios donde incluso los mismos profesores no tienen un cuidado del salón, porque al fin y al cabo en zonas rurales hay alguna mamá que para ganarse 20,000 pesos va a ir a limpiar el salón. Entonces, ¿qué importa si hago desorden o voto, si alguien más lo va a hacer? Y creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Como, ¿qué importa si hay alguien que lo va a hacer? Pero yo podría aliviar esa carga si me hago cargo de ese cuidado, que además es mi responsabilidad, ¿sí? Como que entonces voy por la calle y boto la basura porque al fin y al cabo el camión de la basura pasa barriendo y recogiendo y después las alcantarillas están tapadas y tenemos inundaciones y nos lavamos las manos, ¿no? Eso no fue mi responsabilidad. O en temas de estas cosas que hablábamos, de estos oficios que son inacabables, pero si de repente al menos cada uno en la casa cuando se levanta lava su plato, eso hace la diferencia. De repente no hagas lo de todos, no laves lo de todos, pero levanta y lava tu plato. Eso ya es un trabajo en equipo, un trabajo
de la fuerza comunitaria, como lo llamaba Diana Paola. Entonces, sí, esta invitación a pensarlo, a hablarlo, a no dejarlo de lado, porque finalmente, yo les decía ayer a las chicas cuando estábamos hablando, desde estas nuevas generaciones, que ya no hay esta estructura de acompañarnos, ¿no? Cada vez todos estamos más solos y de hecho hoy en día muchos ya no se constituyen como núcleos familiares y no tienen hijos. Y está bien, ¿no? Como que esto no es lo que yo cuestiono, sino cómo nos vamos a cuidar cuando estemos mayores, ¿no? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a sostener? Si estamos solos y solas y soles, finalmente. A eso nos lleva el sistema de consumo, porque claro, es mucho más lucrativo para el sistema si hay 4 hijos en una casa y todos se independizan, pues imagínense, 4 lavadoras, 4 hornos, 4 estufas, 4 camas, 4 comedores, ¿no? Como hablando en algo súper pequeño, pero a nivel económico eso empieza a sumar y el cuidado y la unión, ¿en qué lugar queda? ¿No? Con esto repito, no estoy diciendo como que tengamos que volver a vivir todos juntos siempre, o sí, yo no lo sé, pero sí es cómo podría ser esto del cuidado y de la fuerza comunitaria en un mundo capitalista, que lo que nos pide es ser productivos y productivas todo el tiempo y que además nos dice que eso es el éxito y que eso es ser alguien, ¿no? Lo demás no. Entonces, ya con esa palabra, pues les agradezco nuevamente a quienes se quedaron, a quienes se lo están pensando, a quienes compartieron su palabra. También gracias a las compañeras, pues porque también entre más uno habla estos temas, pues como que más preguntas surgen, más reflexiones y pues lo agradezco profundamente porque para mí estas son acciones micropolíticas que realmente pueden incidir en la transformación de la sociedad. Tenemos leyes y normas, ya las hay, pero en lo micro aún no hay una transformación contundente. Entonces, aunque son importantes, si no hay cambios de base en nuestros propios sentires y en nuestros propios contextos cercanos, pues muy poco va a cambiar, creo yo, siento yo. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer, por tu palabra. Y, y bueno, pues, Polita, tienes la palabra y claramente recordarnos a todas y todos los presentes que el chat y o levantar la manito también para sumarle palabra a este conversatorio, a estas reflexiones, a esto que es darle lugar a ese cuidado y a ese duelo. Levantaste la mano, Carlos. Buenas noches. No pude conectarme todo el tiempo porque me encontraba trabajando, pero lo que escuché me pareció muy, muy valioso. Yo soy médico y pues estoy un poco cerca de esa realidad del cuidado porque pues veo muchos familiares que se hacen cargo, sobre todo es muy frecuente ver el rol de género, ¿no? Que muchos cuidadores normalmente se lo llegan a las hijas, hermanas, a la madre, y es una sobrecarga de lo que hablamos de que muchas veces esa labor del cuidado es muy valiosa, pero puede generar que, por ejemplo, el proyecto de vida y las aspiraciones de las personas se pueda haber truncado. Entonces, siento que esos espacios son muy importantes porque hay que reevaluar esos roles de género y eso tiene un impacto en la sociedad y en el futuro al que nos vamos acercando. De darle mucho más valor a todas esas personas que generan que otras personas puedan surgir y tener sean hijos, sean los enfermos, sean todas las personas que requieren asistencia y cuidado, que puedan seguir siendo saludables, todo porque casi siempre hay una mujer detrás que se ha remangado las manos y les ha dado todo lo que tiene, mucho más, para que salgan adelante. Entonces, agradezco mucho sus espacios, son muy importantes. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, estas son las preguntas que se suman porque efectivamente pensarnos es nuevamente, hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero existen las personas que se quejan y existimos las personas que nos organizamos. Y es como, bueno, pues, ¿cómo lo podemos hacer diferente y cuidadoso? Sigue, Fer. Gracias. Sí, me lleva a
lo que está diciendo Carlos y también leyendo aquí a Sergio que pregunta qué también es pagado a las personas del servicio doméstico en Colombia. Es como pues es pésimamente pagado, Sergio. Ahorita lo mencionábamos, es como la jornada que puede estar de 8 horas, está entre 56.000 pesos y 60.000 pesos. Y si quienes son contratadas, pues no se les paga más de un mínimo. Y pienso yo, así como yo considero que los docentes, las docentes deberían tener unos grandes sueldos, ¿no? Por el papel que desempeñan, pues quienes cuidan también, ¿no? Como que debería darse la vuelta y dársele un reconocimiento económico digno, pero digno de verdad, ¿no? No es como pues agradezca que se le está pagando, sino que yo pueda decir pues con este trabajo de cuidado que yo hago, que finalmente es, pues, es que las maestras y los maestros también ejercen roles de cuidado, ¿no? Como si empezamos a ver las categorías, pues debería haber un pago que sí se dignificara, no sé, pues, que uno pudiera decir, yo cuido y gano 5 millones de pesos y que la gente no me diga como por cuidar, sino que diga como, uff, claro, y está poquito, ¿sí? Porque estamos sosteniendo las comunidades, aunque no lo reconocemos para que otros vayan a la universidad, hay alguien en casa cuidando, ya sea el hogar o la persona que está enferma y eso no lo vemos. Eso quería decir. Yo no consigo ayuda por menos de 80 en horario de 7 a 3, dice Carmen Julia. Sí, y aún así yo digo, y sigue siendo poquito, porque es mucho camello. Sí, y aquí justamente retomo un tema y es que únicamente 4 de cada 10 personas que trabajan en servicios domésticos tienen posibilidad de cotizar salud y pensión, porque a veces pareciera, uy, no le voy a pagar 80.000 pesos por una jornada de trabajo. Y decimos, uy, el salario mínimo está que como en 35.000 pesos el día de 8 horas laborales, pero justamente porque como estamos mediando también entre cuidar nuestra casa, trabajar a medio tiempo o a muchas horas, porque esto es también lo que llamamos o en este momento se pone como la tercera jornada laboral, porque es aparte de que cuidas, aparte de que, o sea, trabajas remuneradamente en el cuidado, trabajas sin remuneración en tu casa y de repente tienes un proyecto de vida o tienes una expectativa de vida. Entonces, ¿cómo de alguna manera se usa o se determina qué tiempo le pongo a cada cosa? Y efectivamente lo que suele estar mmm, mochado, castrado, pues es el ocio, el disfrute, el proyecto de vida. Como pues básicamente se nos va entre cuidar el espacio propio y cuidar en otras y en otros espacios. Entonces, pues bueno, efectivamente hay unos retos gigantes para dignificar lo que es el trabajo del servicio doméstico y pues qué bueno también sería que claramente todas las que acudimos en algún momento a tener una trabajadora o un trabajador, alguien que ejerza servicios domésticos, pues pueda tener esa dignificación. Y bueno, por aquí, Yanira, se animaron las manos. Hola, buenas noches. Soy Libardo, el esposo de Yanira. Pues Yanira está aquí a mi lado y ella fue la que se conectó. Yo soy el esposo, pero gracias a esa conexión que tiene con ustedes, con esta bonita comunidad, pues también pude recibir mucho de esta bonita charla. Soy docente y también escuché que nombraban ahí a los docentes y me pareció muy chévere. Pues me parece pues súper estos encuentros porque pues el hablar de estos temas no lo veíamos hace mucho tiempo, pues yo ya tengo, decía hace un momento alguna de las compañeras que ya tiene con 40, yo ya tengo 54 ya casi. Y hace tiempo no se puede hablar de eso como de la manera que se puede hablar ahora gracias a la tecnología, ¿no? Hace tiempo no se hacían como estos encuentros, se hacían como más en las facultades o eso, pero pienso que después de la pandemia y todo eso, algunas cosas cambiaron y el poder hablar de esos temas del cuidado, que pues creo que la pandemia también trajo un poquito el hablar de eso, y al hablar del segundo tema de la muerte también nos puso a hablar la pandemia de eso. Pues me parece súper este espacio y todo lo que iban hablando como que le iba trayendo unas reflexiones y cosas, ¿no? Yo pensaba en el cuidado, pues yo tengo mi mamá de 86 años casi, y miraba cómo con mis hermanos nos repartíamos como ese rol de acompañarla y todo, y cómo
Ustedes hablaban como de comunidad, ¿no? Y como que de pronto, de alguna manera, desde nuestras familias o desde nosotros que hemos ya reflexionado en cuanto a esos temas, poder aportar, ¿no? Lo que tú decías para alguna compañera de que, bueno, si hay que lavar la loza, cada uno lave su plato. Y en el cuidado yo creo que también cuando tenemos algún adulto mayor o alguna persona, si de alguna manera nosotros lo podemos expresar en nuestras familias y como soltar la carga, ¿no? No quedarnos con como que una sola persona asumió ese rol y ya los demás como que ya lo asumen así, ¿no? Sino de alguna manera si sentimos que queremos expresar y decir, ¿por qué no nos repartimos? ¿Por qué no este fin de semana vas tú y acompañas a mi mamá, el otro fin de semana a otra persona? Que fue algo que pues hace poco se da con mi suegra, ¿no? Ella también tiene su mamá de 91 años y de alguna manera ella está asumiendo ese rol de cuidadora, pero sus hermanos estaban así como no tan involucrados. Y mi esposa, que es trabajadora social, de alguna manera le planteó por qué no les decía a ellos eso. Y los hermanos lo tomaron bien y de alguna manera, pues como que en comunidad fue uno como mirar esos temas y cambiar un poquito, ¿no? Esos roles de cuidador, ¿no? Y lo otro, pues me pareció súper el segundo tema de la muerte, ¿no? No sé coincidencialmente, pero creo que no hay coincidencia, sino el universo, de alguna manera todo está conectado. Venimos con mi esposa de acompañar a una compañera de mi colegio que se le murió el papá. Y estábamos en la ceremonia de la velación y todo eso. Y como reflexionando en esto de la muerte y cómo es importante también hablar de la muerte, ¿no? Como decía la compañera, creo que le dicen Pola, como muy bonito eso, ¿no? Como ella hacía una de las preguntas de cómo quisiéramos nosotros que nos hablaran de la muerte. Y yo después de la pandemia, que también en la pandemia mi papá falleció, y después de toda esta reflexión, yo dije, es bueno que nos hablen de la muerte como algo natural para mí, ¿no? Quisiera, ¿no? Que fuera, que la veamos la muerte como algo que es parte de la vida, porque es así, es como la muerte y la vida, alguna vez yo he escuchado, son como dos caras de la misma moneda y que nos enseñan a ver la muerte no como algo que tiene es un fin, sino como una transformación. Ya es de las creencias de cada uno, pero que la muerte es una transformación que todos vamos a tener, ¿no? Como de pronto lo ve en el budismo o otras filosofías o religiones. Gracias nuevamente por este espacio, me alegra mucho porque también soy egresado de la Nacional, por allá de los años 90, pero súper, súper que todos ustedes estén hablando de estos temas y de alguna manera yo sé que como decía también, oh, creo que es Diana, no sé quién decía acerca de esas posiciones políticas que de alguna manera van transformando a la sociedad. Muchas gracias y súper y que sigan estos encuentros. Bueno, muchas gracias a los dos también que estaban escuchando. Y nuevamente también muchas gracias, aquí no por hacer cuñas, pero creo que también agradezco mucho al programa de egresados y pues esta posibilidad también de darnos estos espacios. Siento que estos diálogos y este formato de conversatorio, pues es también reconectarnos quizás desde temas em, que nos movilizan en lo profundo, que nos movilizan en lo íntimo, en lo privado, porque pues estos son temas que también han sido muy puestos, incluso como tabú. Hay para grupos étnicos donde hablar y de estos temas es un tema que es tabú, es un tema que no se habla o que tiene formas muy estrictas, por así decirlo. Y, y bueno, pues es también esa posibilidad de cómo queremos hacerlo, de cómo no lo pensamos. Polita. Dale, Polita. Ay, güey, ya, se está cuadrando el micrófono. Que lo apagué mientras que no hablaba. Bueno, algo que siento compartir, con lo que siento cerrar, es esta posibilidad de comunicarnos. Siento que eso es fundamental, ¿no? Siento que se ha perdido porque ya no tenemos el fuego en la casa, porque ya no tenemos, a veces ya no se comparte el momento de la cena. Se han perdido como esos escenarios de diálogo y siento que es fundamental que tengamos, bueno,
tal vez ahora tenemos esto, ¿no? Toca ver el lado, es por donde podemos compartir la palabra, donde podemos estar en escucha. Entonces, agradecer ese poder que tenemos como humanidad de compartirnos esas reflexiones, esas interpretaciones de la vida. Me parece que es importante como tomarnos ese tiempo de hablar de estas cosas que son importantes, que nos atraviesan, de cómo nos sentimos, de cómo nos vamos apoyando en esas narrativas, cómo queremos transformar esas narrativas para que se vuelvan narrativas liberadoras, que nos permitan sentirnos ligeras aún y ligeros aún en las realidades que nos corresponden, porque es que ahorita que escuchaba a René, y pienso desde la vivencia que me correspondió, es eso, ¿no? Es como cuando recordamos que estamos en una experiencia álmica y que este es solo el escenario que nos corresponde, que puede ser desde muchos lugares injusto, que puede ser muy cruel, que puede ser mucho privilegio, pues siento que es lo que nos corresponde. Y el punto es cómo lo asumimos, ¿no? Este es un discurso intenso, a mí me parece fuerte, pero cuando no puedo cambiar la realidad o hay cosas que se salen de mi poder, pues tengo que jugar y tengo que mirar cómo lo acomodo desde esa narrativa para transitar esa vivencia lo mejor posible. ¿Sí? Siento que, por ejemplo, eso ha ayudado mucho el catolicismo en muchos lugares que he estado, en lugares, en escenarios de violencia y que han tenido unas realidades de muerte tras muerte, nos quemaron la casa, o sea, unas historias y que estas personas puedan estar arraigadas a esa fuerza divina y aún así ser amorosas, generosas, compartir, pues digo, bueno, tenemos mucha, sí, es una capacidad de resiliencia tan gigantesca de poder recrearnos una y otra vez. Y me parece que es más eh, dulce cuando lo podemos hacer de manera colectiva, cuando lo podemos hacer en red, que podamos irnos juntando según, sí, siento que a veces la familia de sangre no logra como, como recibir la esencia de cada ser, pero también, ahorita también pensando en René y pensaba en muchos cuidadores, muchas cuidadoras, que eso, no se permite ni un momento para hablar o para compartir con otros, pero él nos está contando esta red que tiene y cómo ir congregándonos según las propias vivencias, preferencias y demás, para nombrar, para hablar, para sentirnos acompañados, para escucharnos, para un poco quitarle fuerza a ese yo y estar al servicio de otros seres en diferentes escenarios. Creo que es muy importante como lograr ese equilibrio de me cuido y no estoy todo el tiempo pensando en mí, en mí, en mí, sino que tengo la capacidad de observar qué necesita el otro. Como digamos esta compañera que se le descansó su padre, le preguntó si quiere yo le llevo el almuerzo, que nos ayudemos como en esas cosas prácticas que también lo hemos hablado en escenarios del posparto, y es como, ay, voy a visitar y a conocer a tu bebé para que me des de comer y me compartas mientras voy y te visito. Y es una mamá parturienta que está mamada, que no, y es como, en serio, o sea, nos falta tanto de reconocer las realidades, porque entiendo que no todos vivimos las mismas realidades, pero cómo nos vamos educando, ¿no? Como, bueno, si van a venir estando yo en posparto, pues vienen a cocinar, a ordenar, a lavar, a barrer, como estas cosas que sí o sí van a tener que suceder, pero como que estamos en una ilusión y bueno, vamos a hacer visita, y la visita qué es, ¿no? o que la gente se sienta avergonzada que la visita llegue a lavar los platos o a ver el desorden, y es como, pero es que, ¿qué? O sea, me parece importante que nos acompañemos en eso que es desde lo práctico para que pues podamos acompañarnos mejor
también desde esta comunicación que hablaba, que podamos hacernos preguntas para dejar de suponer. Tal vez si yo pregunto qué es lo que, cómo te gustaría o cómo puedo ayudar, cómo te puedo acompañar, eso tal vez nos podemos sorprender en que alguien necesite, no sé, cosas sorprendentes, necesito que me vayas y me compres unos calzones, una pijama, qué sé yo, pero si no preguntamos, es como esa confianza, tanto de la persona que pregunta como la persona que dice sí, necesito ayuda, porque siento que es muy vergonzoso a veces decir, no, ¿cómo le voy a pedir a esta persona que lave los platos? O sea, estoy mamada, me duele esto, pero o sea, a veces es tanto el orgullo o tanto como esas creencias de esto no se hace, esto no se puede, a mí me corresponde, que también en esos discursos pues nos perdemos la posibilidad de que alguien haga otras cosas, de construir en confianza una relación. Entonces creo que es a través de la comunicación que vamos a poder acompañarnos mejor en cualquier escenario y agradecer una vez más por esta posibilidad de compartirnos, de cuestionarnos, de, bueno, acompañarnos en este caminar para sentirnos sostenidas. Gracias. Bueno, pues, y sí, cuando inicia unas conversaciones, pues son esas conversaciones donde pues queda, queda de alguna manera esa posibilidad de seguir tejiendo, de seguir poniéndole puntadas, de seguir dándole forma. Y, y bueno, pues agradecer, bueno, creo que nos está acompañando el programa de egresados Andrea. Ella también nos compartió por el chat el link de asistencia y hay como un link de evaluación que se diligencia también como al finalizar el diálogo. Pues bueno, darnos gracias por permitirnos estas 2 horas. Yo normalmente cuando pienso en tiempo y pienso en estos temas o en temas que me son muy profundos, yo siento que entro como en un agujero o algo así, como que yo entro y siento que cuando como que voy a salir y es como si hubiera pasado un chasquido de dedos, porque se va como volando el tiempo. Y siento que ha sido un espacio supremamente nutricio, supremamente también sentido, emotivo. También es, bueno, pues agradecernos el tiempo que nos permitimos de darle lugar a las emociones, de darle lugar a, a imaginarnos, a pensarnos y a darnos otras perspectivas. Dale. Ay, es que yo quería compartir una palabra que se me ha olvidado, pero ahorita que tú dijiste lo nutritivo, me gustaría mucho también invitarles a pensar en la muerte nutritiva. ¿Sí? También este concepto ha llegado a través de una observación que he hecho de cómo la muerte alimenta, ¿no? O sea, aquí cuando se muere un ser animal, entonces vienen otros animales y se lo comen, cuando se muere un ser vegetal, pues viene el hongo y aparece ahí, nace nueva vida. Entonces, ahora que hablabas de lo nutritivo, siento que también dentro de esas nuevas narrativas que me gustaría que pues es un experimento, ¿no? Como vamos viendo también, es muy intenso como acuerparlo cuando hemos escuchado tanta información contraria a eso que estamos queriendo recrear, pero pues siento que un nuevo bosque requiere ser sembrado en nuestras mentes y invitarles a este concepto de la muerte nutritiva y cómo, digamos, desde estos como escenarios pedagógicos, eh, utilizamos esas palabras, transformamos la palabra para que la experiencia humana sea más amable. Eso quería, muchas gracias por recordarme con esta palabra nutritiva. Ya. Bueno, muchísimas gracias a las 3 por el espacio, les agradecemos también a ustedes por su asistencia. En definitiva, pues un espacio completamente nutritivo
el sentido que es un conversatorio. Les agradecemos mucho por dedicarle tiempo a esto y los invitamos a que sigan participando pues de estas actividades. Creo que por ahora no sería más que reiterar agradecimientos y bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Linda noche para todos, todas y todes. Tenshinga, Litzeken, muchas gracias.